el Señor nos da la primicia de nuestra propia resurrección. Escuchemos la proclamación del Santo Evangelio cantando. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al llegar a Betania, Jesús se encontró con que Lázaro estaba sepultado desde hacía 4 días. Betania distaba de Jerusalén solo unos 3 kilómetros. Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro mientras María permanecía en la casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le respondió: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió: sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, muy queridos hermanos y hermanas, saludo de modo muy especial al señor Intendente, ingeniero Fabián Ríos. Gracias por acompañarnos, a la señora Viceintendente. Veo que también hay algunos concejales, el señor Lanari, doctor Lanari. No sé, no ubico otros, pero los saludo a todos. Hoy estamos conmemorando, mejor dicho, a los fieles difuntos, a todos los fieles difuntos. El hecho de conmemorarlos es algo de todas las culturas y de todos los tiempos. Desde que se tiene noticia de la humanidad consciente, es decir, consciente significa que tuvo capacidad de expresarse culturalmente y dejar algunos trazos en la historia, estamos hablando de 12.000 años o aún más. El ser humano tuvo una relación especial con sus difuntos. No los abandonaba simplemente, sino que mantenía a lo largo de su vida algún vínculo con los difuntos, independientemente de cómo los sepultaba o cómo se desprendía de ellos, digamos, en general, sea sepultándolos o cremándolos. La cremación es antiquísima, ¿no? Es antiquísima. Hoy vuelve a tener una vigencia importante por razones fundamentalmente de espacio e higiénicas. Lo que quiero subrayar es esta necesidad constitucional, podríamos decir, de la naturaleza humana por la naturaleza humana, de mantener un recuerdo vivo de los difuntos, indica que en la esencia humana hay una relación con el tiempo, entre comillas, que va más allá de este periodo que nos toca vivir, que en realidad es corto, 30, 80, 90 años, los que, digamos, tienen un periodo más prolongado. Es propio de la naturaleza humana. Evidentemente que el Creador, acercándose a su criatura, entra en diálogo con ella y poco a poco nos está ayudando a comprender con más claridad este vínculo con nuestros difuntos.
toda la tradición judía, fue creciendo en la conciencia de la resurrección, ¿no? Jesús se manifiesta como el que supera la muerte. Es decir, supera el pecado, es decir, el aislamiento total y definitivo, ¿no? Y además supera la corrupción, digamos, que aparece a la vista de todos cuando una persona muere. Por eso me gustaría recordar con ustedes al final el Evangelio de este texto de la resurrección del amigo de Jesús, del amigo Lázaro, a quien Jesús revive, no resucita, lo revive en todo caso, porque después Lázaro murió como morimos todos. Entonces el texto dice lo siguiente, y me parece que nos ayuda, y ojalá que nos ayude a renovar nuestra fe en Jesús, muerto y resucitado. Y la fe en Él nos da la esperanza de que nosotros también morimos con Él y resucitamos con Él. Entonces, el diálogo de Jesús con Marta es el siguiente. Señor, si hubieras estado aquí, cuando llega Jesús al sepulcro de Lázaro, le dice Marta, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le respondió, sé que resucitará, porque era la fe judía del tiempo de Marta, por lo menos de una corriente judía, no de todos, de una corriente. Y Marta le dijo, sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella respondió, sí, Señor, creo. Creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Ojalá que también esta sea nuestra fe, que hoy cada uno de nosotros, junto con Marta, podamos decir, sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Yo quisiera compartir con ustedes, a partir de esto, algunas palabras sobre el tema de la cremación. En primer lugar, felicitamos a la obra que se llevó a cabo aquí en el cementerio de terminar el cinerario, ¿no? Me parece que es realmente una propuesta excelente para poder conservar la memoria viva de nuestros difuntos, ¿no? Esto en primer lugar. En segundo lugar, la Honorable Cámara de Senadores me hizo llegar una copia de una declaración, de un proyecto de resolución. Voy a leer nada más que lo último. Dice, el Honorable Senado de la Provincia de Corrientes resuelve adherir a la celebración religiosa Día de los Fieles Difuntos que se conmemora el próximo, es decir, hoy, el próximo 2 de noviembre. Artículo 2, reconocer la relevancia que comporta esta celebración para el pueblo de Corrientes. Tercero, comunicar, cumplido, archivar. No hay tiempo, me gustaría realmente extenderme, pero no hay tiempo para detenerme en los fundamentos que desarrolla esta resolución, que son excelentes. Me gustaría saber quién es el que hizo la redacción de los fundamentos para llegar a esta resolución, porque realmente valdría la pena leerlos. Es un poco largo, pero vuelvo a decir, reitero, es un texto realmente muy bueno y ojalá que se publique y se difunda. Pero me voy a dedicar un rato más a comentar con ustedes
la instrucción de la Iglesia, la Congregación para la Doctrina de la Fe, sobre el tema de la conservación de las cenizas, que dio mucho que hablar en estas últimas semanas, a favor y en contra, ¿verdad? Yo quisiera en primer lugar aclarar un término, porque en todos los medios se habló de prohibición. En el texto, en la instrucción que manda la Iglesia, usa una sola vez la palabra prohibición, una sola vez. Y les voy a leer en qué contexto. Dice, fíjense, la Iglesia sigue prefiriendo la sepultura de los cuerpos porque en ella se demuestra un mayor aprecio por los difuntos. Sin embargo, la cremación no está prohibida, a no ser que haya sido elegida por razones contrarias a la doctrina cristiana. Es el único lugar donde aparece el término prohibición. Pero aparece en el sentido positivo, ¿se dan cuenta? Si la Iglesia dice no está prohibida la cremación, no está prohibida la cremación. En todo el resto de la instrucción, cuando se refiere a algunas recomendaciones, dice no está permitido, que no es lo mismo que prohibido, Cuando uno dice no está permitido, deja abierta alguna posibilidad para unas determinadas circunstancias. Por ejemplo, la Iglesia dice a los creyentes, es decir, a los que jugamos al fútbol, tenemos determinadas, ¿no? Para entenderlo, ¿no es cierto? Un ejemplo muy sencillo. El que quiere jugar al fútbol se atiene a las normas de este deporte. El que quiere jugar al tenis, bueno, juega al tenis, pero no critique las normas que tenemos para jugar al fútbol. Entonces, los creyentes tenemos determinadas normas, y evidentemente las aceptamos porque sabemos que vienen de la sabiduría del Evangelio y no de la ocurrencia de alguien. Entonces, cuando la Iglesia dice, por ejemplo, no está permitido conservar las cenizas en la propia casa, o no está permitido al creyente, claro, esparcirlas en el aire, o tirarlas en el río, o hacer relicarios con las cenizas, aun cuando dice no está permitido, aclara que por las razones mencionadas anteriormente, no está permitida la conservación de las cenizas en el hogar solo en casos graves y excepcionales circunstancias, dependiendo de las condiciones culturales de carácter local, puede estar permitido. ¿Se dan cuenta? Entonces, si se dice que conviene no conservarlas, es por algunas razones. Además por razones fundadas, aún fundadas, digamos, científicamente. Los profesionales de la salud no aconsejan guardar las cenizas en las propias casas. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene que desprenderse de sus seres difuntos. Entonces un signo de desprendimiento evidentemente es, digamos, tomar distancia de las personas queridas que ya partieron. ¿Vieron? Además, el hecho de recomendar en esta instrucción, de recomendar que las cenizas de los fieles difuntos se conserven en lugares adecuados, para el creyente el lugar más adecuado es, bueno, el cementerio, se suele hacer la sepultura, digamos, cristiana. Ahora con esta posibilidad de los cinerarios, hay cinerarios en los cementerios, como el que vamos a bendecir aquí. Hay cinerarios, lugares donde se conservan las cenizas de nuestros seres difuntos. Tenemos un cinerario en la Cruz de los Milagros, otro cinerario en la Basílica de Itatí. Es decir, son lugares adecuados, simbólicamente fuertes, para conservar las cenizas de nuestros difuntos y además para poder mantener algún tipo de vínculo con ellos. Si uno digamos, opta por la dispersión de las cenizas, por más que sea muy emotivo y muy emocionante, en definitiva es, digamos, perder toda referencia
con el difunto. Toda referencia concreta. Somos seres espaciotemporales. Necesitamos ver, tocar, necesitamos ir al lugar donde están nuestros seres difuntos. Nos hace bien para rezar por ellos, evidentemente, porque creemos firmemente que la Iglesia, la comunión de los creyentes, es real. Es decir, somos este cuerpo visible, ¿no?, de bautizados, que todavía peregrinamos en este mundo, tenemos un vínculo íntimo con los que ya partieron y están en camino hacia el encuentro definitivo con Cristo. Cuando decimos está en camino, evidentemente son imágenes, porque cuando uno muere se termina el camino, es decir, no hay más espacio ni tiempo. Pero para entendernos, los que esperan, digamos, el encuentro definitivo con el amor, con la vida con mayúscula, con la felicidad, y los que ya están definitivamente disfrutando, gozando de la presencia de Dios, que es amor en el cielo. Esa es la Iglesia, la única Iglesia, digamos, que constituimos todos los bautizados, gracias a Jesucristo, que murió y destruyó el poder de la muerte. La fe en Él nos permite, por el bautismo, al recibir la vida de resucitados, nos permite tener esta esperanza. Por eso es sano, es saludable, psíquica y espiritualmente, es saludable conservar las cenizas en los lugares adecuados, que es en el fondo lo que dice esta instrucción. Y además recuerda que la Iglesia siempre recomienda, en primer lugar, la inhumación. ¿Por qué? Porque es simbólicamente mucho más significativo. Es decir, venimos de la tierra y volvemos a la tierra, ¿verdad? Bien, una última cosa, referida a este vínculo que tenemos con una vida que no termina simplemente con la muerte. Vieron, el itinerario del ser humano realmente es maravilloso. Somos concebidos en el seno materno y pasamos un tiempo de crecimiento en el seno materno. El seno materno es la contención, y esa contención tiene que ser adecuada. La madre tiene que cuidar a la criatura, es decir, no puede vivir de cualquier manera. Se le aconseja reducir el alcohol, se le aconseja reducir el estrés, en fin, tantas cosas, ¿no? Es decir, esa criatura necesita un contexto para poder orientarse hacia la etapa siguiente de la vida. Es decir, la criatura vive orientada hacia. Cuando nacemos, vivimos orientados hacia. ¿Vieron? Hacia la etapa definitiva. Entonces, de alguna manera, la comunidad humana tiene que ser la matriz para que realmente podamos vivir adecuadamente esa orientación y no nos perdamos en el camino de la vida. De ahí la importancia que tiene la comunidad humana, sus leyes, toda la orientación que necesitamos, el cuidado, el bien común, el desarrollar las capacidades de las personas y de todas, la inclusión y la integración, ¿se dan cuenta? Es decir, todo apunta a vivir bien este periodo que nos toca vivir, pero orientados hacia, ¿no? Nuestra vida no se acaba en este pequeño o en este corto periodo de años, ¿no? No tendría sentido la vida si tuviéramos que vivirla solo estos años, bueno, que tenemos la posibilidad de vivir como seres humanos en la tierra, ¿no? Entonces, que esta celebración, esta conmemoración de nuestros fieles difuntos nos ayuda en primer lugar a nosotros a renovar nuestra fe, ¿no? Nuestra fe en una vida que es trascendente, y nuestra fe cristiana que es fe en una vida trascendente que se nos reveló con el rostro de Jesús y con el acontecimiento de Él en su muerte y resurrección. Y al mismo tiempo, bueno, recordamos piadosamente a nuestros fieles difuntos, a nuestros padres, yo recuerdo los míos, hermanos, hijos, abuelos,
En fin, a todos, sobre todo como comunidad cristiana, al celebrar la Eucaristía, recordamos a aquellos de los cuales nadie se acuerda, porque creemos firmemente que estamos, por la fe, gracias a la resurrección de Jesús, íntimamente unidos a ellos. Y nuestra oración por ellos es una oración eficaz que les ayuda en ese tránsito que todos vamos a vivir para encontrarnos definitivamente en la gloria y en el gozo final con Jesús en el cielo. Que así sea.